¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendice. Estamos a 30 segundos de comenzar a acomodarse porque va a estar muy bueno. Pensábamos que era un tema muy sencillo, pero es complejo y sencillo a la vez. Así que le va a resultar muy interesante. Arrancamos en 30 segundos, no se desconecte. Ahora sí, estamos listos. Última llamada para comenzar. Listos, aquí estamos para comenzar esta transmisión muy interesante en esta fría noche en la ciudad de Mexicali. Reciban un abrazo a la gente que está fuera de nuestra ciudad. Un abrazo y a todos los que son aquí de Mexicali. Un abrazo, estamos arrancando este tema y hoy tengo la novedad, la sorpresa que está conmigo mi esposa Cristina. Cristina, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas noches, bendiciones a todos los que nos escuchan, qué gusto que se hayan conectado con nosotros una vez más y esperamos que este tema les sea de mucha bendición, de mucha edificación para sus vidas. Sí, cuando estábamos preparando este tema, Cristina, pensábamos nosotros que es un tema muy sencillito, así nomás de decir, pero requiere responsabilidad el explicarlo. Y me decías tú que hay mucha carne que tocar, mucha carne que comer, ¿no? Así es, muchas cosas de que enterarse y primeramente preguntarnos, o sea, todo lo que hacemos, decir, Señor, ¿por qué lo hacemos? ¿Te agrada lo que hacemos? ¿Está en tu palabra lo que hacemos? Entonces eso es muy importante, ¿no? Partir de una base que esté en la Biblia, que lo que yo hago sea algo bíblico, algo que le agrade a Dios. Sí, porque no se trata de decir, bueno, yo soy libre y simplemente lo hago. La cultura lo dice, todos lo hacen O no hay ley que me condene, puede ser alguien que diga, yo nomás así. No, 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 hay que aclarar en base a la palabra, tener una certeza, ¿no? De las así es. cosas. Y hoy vamos a fusionar tanto un marco histórico, o sea, un origen histórico de la Navidad, tanto el árbol, quizá la fecha del 25 de diciembre, y vamos a contrastarlo con qué dice el nuevo pacto. Así es, vamos a estar exponiendo todos los puntos de vista acerca de la Navidad, su origen. Sí, Entonces vamos a estar exponiéndolo y usted tome lo que el Espíritu le ministre. sí, cada uno va a sacar sus conclusiones. Al inicio de este pequeño viaje que vamos a dar en la historia y en la palabra de Dios, al inicio no vamos a aseverar nada, sino vamos simplemente a plantear para que cada uno decida, como decía Pablo, cada uno esté plenamente convencido en lo que hace y que cuando hagas algo, dijo Pablo, hazlo con fe y no dudes, porque si dudas, entonces estás pecando y lo que no proviene de fe es pecado. Entonces vamos a plantear y cada uno va a sacar sus conclusiones, ¿no? Así es.
saludamos a la gente. Vamos a saludarlos y arrancamos ya con el tema. A ver. Perfecto. Brenda Isela Bon. Saludos, Brenda, bendiciones, gracia y paz. Bendiciones, Brenda. Scarlett, Ada Luzanía. Dice, buenas noches, pastor. Bendiciones, mija. ¿Cómo estás? Qué bueno que te conectas. Brenda Luzanía, un gusto saludarte. Un abrazo hasta Hermosillo. Sí, Marina Quirarte, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Qué bueno que te conectas de nuevo. Tenemos también a Elba. Lupita Rosa, saludos, mi hermana. Elba Leticia, hasta Hermosillo, mi tía. Bendiciones, Elba, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectas. Ya te había visto un poco ausente, le dije a Cristina. Ya le puse falta en algunas. Oye, me diste un rodillazo, no me des rodillazos. Lupita Rosas, ahí está también, ya nos había saludado. Mira. Sofía. Sofi, la tremenda Sofi. Saludos, Sofi. La Chofis, ¿cómo estás? Bendiciones. Elizabeth Palacios, mi mami, ¿cómo estás, mami? Un saludo. Saludos, suegra, ¿cómo está? Qué bueno que se conecta esta noche. Un abrazo hasta Santana, Sonora. Vamos a hablar bien de Santana este día. Y ahí estamos, listos. Ya saludamos a los que ahorita están ahí poniendo sus expresiones. Y vamos a arrancar ya con el tema duro tal cual es. Repito, no se trata de decir yo no lo hago porque es, o sea, no es tan fácil como decir yo no lo hago porque tiene un origen pagano o yo sí lo hago porque soy libre. No es tan sencilla la respuesta. Realmente hay que tener una respuesta con fundamentos. Entonces ahí es donde vamos a hablar, vamos a presentar argumentación y cada uno va a decidir. Por eso le animo, como siempre, a que no se quede solamente en el principio, sino que se quede y escuche la argumentación y ya usted va a sacar sus propias conclusiones en ese tema de la Navidad, que cabe aclarar, yo soy del sur de México, Guadalajara, y allá no se celebra tanto como en el norte de la República, ¿verdad? Sí, así es, acá es más festejado Navidad. Es una fecha muy bonita. Personalmente siempre es una de las épocas que más me gustan del año porque pues todos nos reunimos en familia, los sabores, los colores, Sí. tiempo de dar, tiempo de generosidad, de estar en familia. Primeramente celebrar el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Que sabemos que no nació un 25 de diciembre, pero que celebramos el evento de que Jesús, el Hijo de Dios, haya tomado cuerpo, haya nacido en este planeta Tierra. Sí. Entonces celebrar eso es algo muy hermoso. Sí, por supuesto, se aprovecha mucho. Ya al último le platicamos si lo celebramos nosotros o no. Vamos a entrar, Cristina nos va a presentar un marco histórico, o sea, quiero hablar, hay gente que prefiere que hable un lenguaje así como del barrio, para que entienda. Si yo digo un marco histórico, a veces la gente puede decir, ay, pastor, imagínate un chavalo, un chamaquito diciendo, ¿qué es eso? Vamos a hablar un poco de historia de la Navidad, que parece que tiene un origen muy tenebroso, ¿no? Uh-huh. Y ahí Cristina va a ser la máster en esa área, en esta transmisión, y puedes tomar esto como información para enriquecer tu conciencia y en base a tu conciencia decidir al último. Así que adelante, Cristina, los micrófonos son todos tuyos. Así es, bueno, pues tiene un origen, como decía Pastor Isday, medio pagano, ¿no? Medio extraño. Creeríamos que la Navidad, pues nosotros vemos al niño Dios debajo del árbol y todo esto, pero tuvo un origen hace muchísimos años, miles de años, y vamos a empezar a contar esto. Nos ubicamos en Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Lo vemos en Génesis capítulo 9. Sí. Ahí está cuando ya salieron después del diluvio, que las aguas bajaron. Sí. y que Noé ya se estableció en la tierra. Ok, Génesis 9. Sí, dice 9:18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y si te pasas al versículo 24, estos eran los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Sí. Y cuando ya bajaron del arca, el 21 dice que Noé plantó viñas, bebió del vino, se embriagó.
Sí. Y estaba descubierto, dice, en medio de su tienda. Sí. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. O sea, Cam vio a su padre Noé desnudo y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros. O sea que los otros 2 hijos no vieron desnudo a su padre. Ok. Pero Cam sí, ¿no? Y nos pasamos al versículo 24, dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. O sea, Cam era el más chico. Y dijo: maldito sea Canaán. Okay. Ahí Le llama Canaán. Sí, le llama Canaán y le declara una maldición. En el marco histórico se cuenta que Cam se casa con una llamada Semirami y tienen un hijo llamado Nimrod. Ok. O sea, de la unión de Cam y Semirami nace Nimrod. Ok. Pero Nimrod, o sea, el hijo, mata a Cam. Ok. Nimrod mata a Cam, a su propio padre. Ok. Y se casa con su madre. Toma por esposa a su madre, o sea, su madre natural. A su madre natural, Semiramis. Ajá. Wow, qué terrible. Incesto. Incesto. Así es. Entonces, Nimrod y Semirami procrean un hijo, que se llama Tamuz. Ok. Recapitulando. Sí. Sem, Cam. Cam, el más pequeño de los hijos de Noé, Sí. tiene un hijo. Este hijo se llama Nimrod. Nimrod. Y Nimrod se mete con su mamá Sí, y mata a Cam, y mata a su papá. a su propio papá. Y tiene sexo con su mamá. Sí. Eso dice la historia. La historia. Ok, y procrean un hijo, madre e hijo. O sea, la mamá queda embarazada del hijo y tiene un hijo que se llama, o se llamó Tamuz. Tamuz. Ok, ahora sí. Tamuz. ¿Qué más? Entonces cuenta la historia. Esto usted lo puede datar en internet o en libros de historia. O sea, no lo estoy inventando, es un hecho que está en internet. Se puede corroborar, sí. Claro. Y Tamuz dice que sale como a cazar Sí. a la casa y resulta que se mata, cae en un tronco. Y a ella, Semiramis, le duele mucho la pérdida de Tamuz. Entonces, en ese tronco dice que ella sobrenaturalmente ve que nace un árbol. Y ella le empieza a ofrecer ofrendas a ese árbol. Semiramis. Y dice que es el renacimiento de Tamuz. Ok. Ajá. Y empieza a hacerle ofrendas. Y Tamuz precisamente nace un 25 de diciembre. Ok. En el solsticio del invierno. Okay. Entonces le pone por sobrenombre el dios Sol. El dios Sol a Tamuz. A Tamuz, ajá, o sea, a su propio hijo. Ok. Ahora, no sé, lo vas a mencionar más adelante, pero la Biblia habla de Tamuz como un dios pagano, ¿no? Así es, como un ídolo. ¿Lo vas a mencionar? Partes. Ok. Tamuz en Ezequiel, ¿verdad? Dice que aquellas mujeres, Ezequiel capítulo 8 dice que endechaban a Tamuz. Entonces Tamuz era un descendiente de Noé, de la forma así, nacido de un incesto, ¿no? Sí, así es. Y muere, y cuando muere sale un árbol, según Semiramis. Sí, según Semiramis nace un árbol, retoña un árbol de ahí, y entonces empieza a proclamar que lo empiezan a venerar. Ajá. Y este Tamuz nació un 25 de diciembre. Ok. En el solsticio, en el inicio del invierno. Okay. Entonces empezaron a adorarlo y esta Semiramis empieza a ordenar que cada cumpleaños de Tamuz, 25 de diciembre, en las casas se comience a poner un árbol en memoria de Tamuz y se le empieza a llevar ofrendas y le ponían frutos, le ponían lo que hoy conocemos como el árbol de Navidad, ¿verdad? Ok, aparentemente Semiramis es una persona de poder y de influencia, ¿no? Ajá. Porque se unió con Nimrod. Y Nimrod, si esto sí está escrito en la Biblia, en Génesis 10, 8, que dice que fue el primer poderoso de la tierra. Así es. Entonces Semiramis, porque uno se pregunta cómo ella podía decirles
pongan un árbol, o sea, quién era ella. Entonces tenían poder e influencia, ¿no? Sí, claro. Ok. De hecho, la Biblia, la historia data que así empezó el reino babilónico a adorar a Tamuz. Adorando a Tamuz. Adorando a Tamuz de la manera que Semiramis lo impuso. De hecho, Semiramis a través de las culturas y del tiempo es conocida como la diosa de la fertilidad, Venus, Ok. Osiris, o sea, en otras culturas paganas también es conocida como con otros nombres como Venus. Aquí lo tengo anotado para leerlo bien. Adelante. Entonces dice, Tamuz nace un 25 de diciembre. Y ya les expliqué que cuando muere Tamuz, pues su madre ordena que lo De Navidad originó allí cuando supuestamente Semiramis dice que nació un árbol donde murió en la tumba de Tamuz. en la tumba de Tamuz. Entonces dijéramos que el origen del árbol, la tradición, viene de allí. Sí, de ahí origina. Después fue mutando un poco, ¿verdad? Vas a tratar eso. Voy a tratar eso un poco después. El reino babilónico fue conquistado por los persas. Sí. Y los persas pues ya pusieron otro nombre, le pusieron Venus a esta diosa de la fertilidad, le pusieron Osiris. Y fue cambiando, fue mutando esa cultura, ese paganismo, fue mutando. Le ponen otros nombres. Ajá, le ponen otros nombres. Ok. En épocas más actuales o medievales, los nórdicos, lo que nosotros conocemos como los vikingos Ajá. los nórdicos. De los Países Bajos. Así es. Como Suecia, Noruega, Dinamarca. Ok. Ellos creían en que la vida estaba simbolizada por un árbol. Ok. Y que el planeta Tierra era un fruto de ese árbol, o sea, como si colgásemos de ese árbol. Y la raíz era la tierra de los muertos. Y en la punta de ese árbol estaba el dios Odín. Órale. Y algo que ellos llaman el Valhalla, que para nosotros vendría siendo como el cielo o el paraíso. Ok, que en la punta de ese árbol estaba el cielo. Estaba Odín y estaba lo que llaman el Valhalla, ajá. Ok. Sí, es lo que ellos creían, que la vida era simbolizada como por un árbol. Ok. Estos, los nórdicos, adoraban un roble y le ofrecían ofrendas al dios Odín, igual que Semiramis. Órale. Uh-huh. Le ofrecían ofrendas como el primer caso también, le ofrecían ofrendas. Sí, a ese árbol, a ese roble. De hecho dice que era un roble. Lo veneraban, pues, como lo adoraban de cierta forma. Sí. Órale. Ese es el origen del árbol. Sí. Hasta que llegó un padre, un cura ya evangelizado, un cura católico, Sí. que se llamó San Bonifacio. Lo cortó el roble y plantó un pino con manzanas y velas. Y así salió el árbol navideño que hoy conocemos como cristiano o como... Sí, cristiano, la tradición cristiana. La tradición cristiana. O sea que él cortó ese roble que era de Odín y que veneraban esas personas, los nórdicos. Y entonces, en vez de ese roble, puso un pino navideño y le puso velas y le puso manzanas, tipificando lo que hoy conocemos como el árbol de Navidad. Algo así como que lo mismo, pero más barato, por decir. Sí. O sea, tratando él de que se convirtieran de la idolatría. Que salgan de ese paganismo, sí. De paganismo. Entonces buscó él una estrategia, digamos. Ajá. Así como cuando ahora uno busca una estrategia para que la gente reciba a Jesús y hace uno cierta música, ciertas luces, ¿no? Ajá. Era buena la intención de él. Sí. ¿Cómo se llamaba este padrecito? San Bonifacio se llamaba. Ay Dios, San Bonifacio, ok. Sí. Entonces él fue el que adaptó el árbol pagano, digamos, al cristianismo con una motivación buena. Así para que es. dejaran la idolatría, pues suena descabellado porque son muy idólatras los católicos, pero ese era el objetivo de él. Así es. Ahora, ¿qué más información nos tienes? En el año 325 después de Cristo, Constantino declara en Roma el cristianismo como la religión oficial. Y es aquí donde se actualiza la creencia de Tamuz y el árbol. Entonces, este emperador declara que el cristianismo es la religión oficial de Roma.
Y así es como da lugar y dice, ya no va a ser Semiramis, ya no va a ser Tamuz, sino es el Hijo de Dios, al que honramos y al que le vamos a dar la gloria. Y ahí es donde empezó la tradición, lo que está escrito en la palabra. Okay. O sea que... Adelante. Entonces, con toda esta información que te estoy dando, la pregunta sería, ¿será agradable a Dios el árbol de Navidad en nuestros hogares? Es la pregunta que se lanza al aire, ¿verdad? Ok, cada cosa que has explicado como es nueva para mí, y yo me imagino que también para algunos de los que están ahí, recapitulamos, ¿no? A ver, la tercera cosa que estás mencionando es que en el año 325, Constantino... Después de Cristo, Después de Cristo, sí. Constantino, ¿qué es lo que hace? Como que legaliza ese acto. No, declara en Roma al cristianismo como la religión oficial. Okay, o sí, sea, sí. quitó a Semiramis, quitó a Tamuz, Okay. quitó todo eso, ¿no? Constantino. Ajá, y se guardó la tradición, o sea, y se guardó lo que realmente dice la palabra, el nacimiento de un Mesías, tal como dice en Isaías, ¿verdad? Que hijo nos es dado, y será su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, que estaba profetizado en Miqueas 5:2, que vendría un Salvador. En Isaías 6:14, que el Señor mismo os dará señal, que la Virgen concebirá. Wow. Y dará luz al Salvador. O sea, yo he escuchado, incluso el pastor Arnoldo Gutiérrez criticaba mucho a Constantino porque él hizo de la espiritualidad del Mesías, o sea, de lo que se llama la iglesia, hizo una religión, Constantino. Pero dentro de esas cosas, no sé con qué intención lo haría, porque había diferentes motivaciones para los emperadores, reyes de aquellos tiempos. Sí. Pero dentro de esas locuras, cosas que hizo, pues hizo eso bueno, ¿no? Digamos. Sí. Sí, igual como el padre Bonifacio sustituyó el árbol de Tamuz, de Semiramis, y igual, o sea, implantó el árbol, el pino. El pino. Uh-huh. O sea, desde esos años se empezó a celebrar el nacimiento del Mesías, en esos años más o menos, 332 después de Cristo. Uh-huh. Cuando ya se empezó a establecer el cristianismo como en sí, ¿no? Como lo conocemos, o sea, de que un árbol está dentro de la casa, que hay intercambios de regalos y todo eso. Unos 1700 años ya, entonces, más o menos, si fue en el 300 y cacho. Ajá. Estamos en el 2000, más o menos 1700 años de celebrar al Mesías con un árbol y se ha ido modernizando con más cositas y obviamente con tecnología, ¿no? Con luces y que le colgamos adornos y esferas y todo eso. Ajá, la celebración. Pero fue desde entonces, fíjate, yo estas cosas no sabía, desde entonces fue que se interpuso de esta forma y otra cosa que me sorprende es que ya allí ya no se adoraba a un dios pagano, ¿no? Ya era en reconocimiento al Mesías. Sí. Y otra cosa aclarar, Cristina, para la gente que está aquí conectándose, y estoy seguro que a mucha gente le va a servir esta transmisión porque creo que nunca habíamos hablado de este tema así como estamos hablando, nunca en nuestro ministerio. Pero cabe aclarar que el cristianismo protestante y la iglesia católica eran uno solo. Así es. Ahora, ¿dónde originó la iglesia católica? La iglesia católica originó, tanto el protestantismo como la iglesia católica originaron en la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva se les llamaba a los del camino. Así es. Entonces, murieron los apóstoles, murió el apóstol Pablo, murió el apóstol Juan al último, y ¿quién se quedó a cargo de la iglesia? Hubo una dispersión, toda esa historia. Entonces se quedaron obispos que estaban dispersados en todas las iglesias que había fundado Pablo, y en Jerusalén todavía problemas, un poco de celos, ¿no? De tal forma que llegó el momento en que el obispo de Jerusalén y el obispo de Roma eran los más influyentes en todas las iglesias. Entonces Roma fue quien empezó a tomar más auge, hubo una especie de discordia, y ahí fue como poco a poco ellos van instalando
idolatría y donde entra el catolicismo. Pero iniciaron protestantismo y catolicismo en la iglesia primitiva. Y Constantino, que era de la religión católica, entonces él es el que hace esto. Listo, mano, un pequeño comentario, disculpa si te interrumpí. No, es que es importante entender los tiempos, ¿no? O sea, saber, ubicarnos bien en la historia para saber qué estamos hablando y qué decisiones tomar, ¿no? Ahora, no sé si tienes algún dato ahí importante a mencionar más. Bueno, sí mencionar que el cristianismo tradicional, religioso donde yo crecí, obviamente no nos permitían poner el árbol de Navidad. ¿Por qué? Por todos estos orígenes que ya te conté, que ya te comenté. Sí. Y yo recuerdo las Navidades de pasarlas en la iglesia, hacer reunión, hacer culto, comer, cenar, estar con los hermanos, pero no poníamos en la casa árbol de Navidad, de acuerdo a unos pasajes que quiero leer en el Antiguo Pacto. Claro. O sea, ellos se basaban, los que prohíben el árbol, todavía lo prohíben. Incluso yo me acuerdo otra vez hablar de Santana, ¿no? Que la feria, o ¿cómo se llama? La feria de la ciudad, las fiestas del pueblo, yo me estuve ahí y el pastor nos prohibía, ¿no? Sí. Y porque eran de un santo, ¿no? De Santa Santana. De Santa Santana. Ajá. Entonces a ese punto se llegaba. Santa Ana, perdón. De Santa Ana. Sí, a ese punto se llegó. Entonces Cristina va a mencionar algunos pasajes que fundamentan, entre comillas, porque están en el Antiguo Pacto, fundamentan el hecho que no se use un árbol en el cristianismo. Y son argumentos interesantes, por eso los estamos planteando, les vamos a dar los dos lados. Cristina, gracias por prepararte. Cristina preparó una clase muy interesante. Adelante, mamá. Dice en Deuteronomio 12:2, dice: destruiréis eternamente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredasteis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Wow. El 4 dice: no haréis así al Señor vuestro Dios. Te digas, o sea, bueno, adelante de argumento, porque yo voy a dar la contraparte. Viene diciendo aquí Deuteronomio que el Señor prohibía dar culto a los ídolos debajo de todo árbol frondoso. Wow. ¿Por qué? Porque era la cultura que había en las culturas paganas. Ajá. Sí. Como te contaba de esta, ¿cómo se llamaba esta mujer? Semiramis, Tamuz, los nórdicos. Ok, entonces era la costumbre adorar debajo de los árboles y adorar a los árboles. Porque ellos eran politeístas, son politeístas. Entonces para ellos un dios puede ser un astro, o sea, una estrella, el sol, algo invisible, algo visible. Y ahí está una evidencia para afirmar de que no debemos usar un árbol, ¿no? Sí, de hecho, o sea, la tradición, un cristianismo tradicional, estas son las citas que da. Okay, ¿Por qué no ponemos un árbol de Navidad? Entonces te dan estas citas, ¿no? Okay. Voy a dar otra que está en Deuteronomio 16:21. Okay. Ay, perdón, creo que tengo mal la cita. 16:21. Sí, dices. 16. ¿Dónde estoy? Habla de un árbol. Ah, sí, 21 y 22 dice. Deuteronomio 16:21 dice: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Wow. Otra vez menciona idolatría y conectado el árbol, ¿verdad? Así es. No plantarás ningún árbol para acera. Ok. Ese argumento lo usa la tradición cristiana o el cristianismo ahora mismo para no usar el árbol. Sí. Suenan argumentos muy válidos, suenan muy buenos. Ahora quiero dar una cita del Nuevo Pacto. Ok. Primera de los Corintios, capítulo 10. Ok. Verso 19. Sí. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo a los que sacrifican a los ídolos? Que sea algo lo que se sacrifica.
que sea algo a lo que se sacrifica a los ídolos. Sí. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Wow. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Wow. Estos son algunos versículos que se manejan en contra del árbol de Navidad. Wow. Perfecto. Entonces nos acabas de dar la historia del árbol de Navidad, las mutaciones del árbol de Navidad y los versículos o el sustento, el fundamento para no usar el árbol de Navidad. Ajá. Correcto. No estás dando tu opinión, estás diciendo, Ajá, estoy diciendo la información al respecto. Así es. Para que usted, digo decir, para que Ya usted, me quitaron el... estaba pensando, ya me quitaron el árbol. para que usted, querido televidente, iba a decir, pueda sacar sus Radio conclusiones, pero para que tú que estás ahí puedas escuchar las dos partes, porque finalmente, si nos pudiéramos adelantar a todo el tema, el apóstol Pablo dijo, cada uno decida en base a su conciencia. Claro. Pero la conciencia se nutre y juzga de acuerdo al conocimiento. Sí, así es. Entonces, ahí está la primer parte. O sea, digamos que las pruebas para que no pongas el árbol. Ahora, yo te quiero dar la otra contraparte para que tú ya tengas toda la información y ya tú termines decidiendo. Ya vimos que no tiene un origen muy de luz el árbol, es un origen tenebroso. Hablando del árbol que se adoraba, ¿no? En un sentido estricto, el árbol, pues sabemos que así como la marihuana, pues Dios hizo con un sentido correcto, con un sentido puro la marihuana, pero algunos la usan para lo malo. De la misma manera el árbol, algunos lo han usado para adorar el árbol o para abajo del árbol adorar a los demonios, etcétera. Todo depende con qué fin se use, pero la tradición de poner un árbol dentro de una casa tiene un origen oscuro, como ya lo mencionó Cristina. Sin embargo, fue mutando hasta llegar a nosotros, y aquí hay mucha gente que dice, no puedes tú poner un árbol porque estás conservando una tradición pagana y los demonios son atraídos, el diablo es adorado, etcétera. Hay muchas afirmaciones que se hacen al respecto, y quizá hay más detallitos que mencionar para argumentar que no se debe usar el árbol, pero a grandes rasgos Cristina nos dio un excelente marco histórico y evidencias bíblicas que te pueden dar luz a ti en caso que no lo quieras usar, o también para tú saber qué es lo que argumenta quien no lo pone, y ya tú puedas decir, ya conozco de dónde viene, qué enseñan los que no lo ponen, el árbol, y sin embargo yo lo hago por esto, por esto y por esto. Espero que, así como Cristina mencionó al inicio, cada uno va a sacar sus propias conclusiones. Entonces, si me permites, Cris, voy a dar mi parte, Contraparte, claro. pero así como yo intervine con un fin de diálogo, tú también puedes intervenir cuando gustes. Sí, claro. Y la idea es enriquecernos, ¿no? Y le agradezco a Cristina que esté aquí conmigo, no suele hacerlo mucho, vamos a animarla a que lo haga mucho más, pero está muy interesante, y de antemano, con todo mi cariño, un abrazo a la gente que comparte. A nosotros como productores de contenido, vamos a decirlo de esta forma, que generamos un contenido, nos anima mucho saber que corre y que va, y que vemos publicaciones, está fulano lo compartió, fulana lo puso, está corriendo más la palabra, nos anima mucho porque el Señor es glorificado. Yo estaba pensando ahorita que íbamos a dar la clase que lo más importante es que todo lo que hagamos, dijo Pablo, sea para la gloria de Dios, independientemente si me gusta o no me gusta, si quiero o no quiero, si tiene un origen malo o bueno, si Pablo me dio la libertad o no para hacerlo. Independientemente de eso, debe ser todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Así que yo quiero
aprovechar para decir: Padre, en el nombre de Jesús te pedimos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra. Nosotros como pastores, Señor, tenemos responsabilidad, muchas veces con temor y temblor, y esta es una de las ocasiones, porque las personas que nos escuchan van a poder tomar decisiones en base a lo que uno expone. Por eso permítenos con tu gracia poder mostrar tu verdad, no nuestras interpretaciones personales, y danos luz al respecto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora, hay, yo creo, tres elementos a mencionar en este tema de que si podemos celebrar Navidad o no los hijos de Dios. Y podemos decir que hay tres cosas, ¿no? Número uno, el árbol, y es lo que nos vamos a enfocar más ahora, el árbol de Navidad. Dos, el 25 de diciembre. 25 de diciembre, si Jesús nació allí o no nació ahí, sabemos que no nació, que tiene un origen pagano. Puede ser que sea cierto, tiene un origen pagano, que ese día nació supuestamente una deidad, ¿no? Una deidad pagana. Y tercero, Santa Claus. O sea, tocar esos temas, probablemente no acabemos ahora, ¿no? Pero sí dejarles un cuadro completo. Ahora, Cristina ahorita mencionó versículos de la ley. Entonces, ¿qué dice el nuevo pacto? Eso es lo que a mí me interesa sobre todo. Cuando he platicado con personas que son judíos mesiánicos, siempre mi pregunta para ellos y mi inquietud es: ¿puedo usar el nuevo pacto? Porque hay mucha gente que se quedó en el antiguo pacto y no entienden que el fin de la ley es Cristo. Así es, Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Gran error no entender que el fin de la ley es Cristo. O sea, porque viven con un atraso de 2000 años. Así es. Y guardando y haciendo cosas que ya no aplican para hoy. Ahora mucha gente dice: bueno, pero yo aplico ciertas cosas de la ley y otras no. No, espérame tantito, con permisito. O sea, vámonos al nuevo pacto. ¿Qué dice la palabra? ¿Es válido guardar unas cosas de la ley y otras no? Es válido. Vamos a ver Santiago capítulo 2. ¿Qué dice la palabra? Mira, vamos a Santiago 2, porque hay gente que dice: bueno, está escrito que el árbol, ok, sí, pero ¿está escrito en el nuevo pacto? ¿Aplica en el nuevo pacto? Santiago 2, versículo 10. Dice la palabra: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, si vamos a guardar la ley, vamos a guardarla toda. Así es. O sea, no me digas, vamos a guardar esto del sábado y todo lo demás no. Y vamos a guardar esto de no comer puerco y todo lo demás no. Vamos a guardar esto de no poner el árbol y todo lo demás no. No, espérame. Me estás diciendo tu opinión, tu interpretación, lo que dijo, como dijo el apóstol Pablo, mandamientos de hombres, interpretaciones personales. Y ahí es donde tropiezan. Nuestro error, entre comillas, y que es algo bueno, pero estoy diciendo sarcásticamente, es que usamos la palabra, no una interpretación personal. ¿Qué dice la palabra? Santiago 2:10: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, o la guardamos toda o no guardamos nada de la ley. Así es. Y si alguien pregunta: ¿y por qué diezman? Casi los estoy oyendo aquí. ¿Y por qué diezman? No, porque el diezmo no comenzó en la ley. El diezmo se legalizó en la ley, pero comenzó en Abraham. Génesis capítulo 14. 15. Ajá, por supuesto. Entonces, hay gente que, me recuerdo una vez que platicaba con uno de una organización cristiana, no voy a decir el nombre, porque por respeto a ellos creen en Jesús también, ¿verdad? Pero me decía esta persona que había que guardar la ley. Iba en un taxi, este hermano era aparentemente un pastor, yo creo, traía una biblioteca muy grande para ser miembro, y me decía que había que guardar la ley. Y le decía yo: bueno, si vamos a guardar la ley, tienes que sacar a tu mujer cuando esté menstruando, la tienes que sacar 7 días de la ciudad. Y me decía: no, eso no aplica. Bueno, entonces
hay cosas que no aplican, hay cosas que sí aplican. Ya aplicó interpretación bíblica. ¿Qué no aplica de la ley para el nuevo pacto? ¿Y qué sí aplica? Muy fácil. Las bendiciones del antiguo pacto sí aplican. ¿Por qué? Cristo nos redimió De la maldición de la maldición de la ley. no de la bendición de la ley. Claro. Porque en sí la bendición no comenzó en la ley. La bendición comenzó en Adán. Así ¿no? es. Y todavía se perpetuó en Noé, ¿te acuerdas? Y luego mencionaste a Sem hace un momento, Sí. que se cree históricamente que fue Melquisedec, y siguió con Abraham, y la bendición. Entonces la bendición no comenzó en la ley. La abundancia, la sanidad, la prosperidad, el éxito, comenzó en el Edén. Pero en la ley habla de las bendiciones porque Dios siempre ha querido que nosotros vivamos en bendición. Así es. Pero el antiguo pacto no aplica las maldiciones a nosotros. ¿Por qué? La sencilla razón es que Cristo, Gálatas 3:13. Por eso la importancia, Cristina, de conocer el nuevo pacto. Así es, de tener conocimiento. Dice la palabra que sin conocimiento La gente es destruida. es destruida. Ajá. O sea, de verdad, hay gente que conociendo la palabra de fe, Cristina, le estoy apretando la rodilla, Cristina, conociendo la palabra de fe, se han vuelto a la ley. Pablo dijo, Gálatas, estúpidos, ¿quién los embrujó? Como si esto fuera simplemente una época, una moda. Voy a andar en la gracia, luego en la ley. No. Sí, lamentablemente así ha pasado que se decepcionan de personas o de cosas, ¿no? Correcto. Y se regresan a la ley tirando las perlas de la gracia. O sea, gente que antes decía, estoy bendecido, ahora andan diciendo, Dios te bendiga y puras de esas, ¿no? O sea, Hashama, Jeshuma, Shamahaya. O o sea, se regresan, andan guardando los meses, los días, o sea, como si estuvieran todavía en el antiguo pacto. claro. Y aquí la idea es no atacar tanto a las personas, sino que tú valores la riqueza del nuevo pacto. Yo sigo diciendo, ¿qué haces tú allá en Éxodo, Deuteronomio, si no entiendes Romanos o Gálatas o Hebreos? Son perlas que están ahí. Y hoy vamos a tocar algunas de ellas, pero hay que revisarlas, hay que entenderlas. Entonces, este hermano que me decía que no aplica eso de sacar a su esposa cuando está menstruando, no la debe sacar, entonces él ya hizo división. Entonces hay cosas que no aplican. Que no aplican las maldiciones. Pero si has de guardar un mandamiento de la ley, hay que guardarlos todos, entonces, ¿no? Pues sí. ¿Y cómo filtra todo en el nuevo pacto? Muy sencillo. Toda la ley se resume en amor. Entonces, quien anda en amor no ocupa un miedo para provocarle a hacer cosas en beneficio de su hermano. No hagas, sino anda en amor, simplemente. Claro. Ahora, una vez dicho eso, tienes que conocer el nuevo pacto. Nosotros no andamos porque es que allá dice en la ley. No. A mí demuéstrame en el nuevo pacto. Nosotros no andamos por el antiguo pacto. Ahora, hay pasajes que yo le llamo pasajes pilares para casos donde la Biblia no es explícita. O sea, Correcto. que no es explícita, o sea, que no dice literalmente cuando te cases usa un vestido blanco, por ejemplo. Sí. Dijéramos que no es, me voy a poner ridículo para luego explicar, ¿no? Vamos un poquito de drama aquí. Dijéramos, no es bíblico traer un vestido blanco cuando la novia se casa. ¿Es bíblico o no es bíblico? Pues no. Pues no es bíblico, porque la Biblia no dice cásense con un vestido blanco. Pero ¿contradice la palabra en el nuevo pacto? No la contradice. Tampoco. Entonces, cuando la Biblia no es explícita, o sea, cuando no te da detalles claros, Una indicación específica. correcto. Cuando no hay una instrucción clara y explícita que no deje lugar a la interpretación. Porque alguien puede decir, no, pero es que yo sí veo que aquí lo está diciendo. No, pero no lo dice claro. Es una interpretación que tú tienes. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, no vestirá la mujer vestidura de varón. Ajá. Entonces mucha gente dice, bueno, la mujer no debe usar pantalón. Bueno, pero no dice eso, esa es tu interpretación. Primeramente. Y segundo, está en la ley, no aplica el nuevo pacto. Así es. Hay que saber dividir las escrituras. Nosotros somos señores y señoras, damas y caballeros, chiquillos y chiquillas. Somos del nuevo pacto. Amén, ¿Qué les pasa? ¿Ves? ¿Qué les está pasando, chicos? Somos del nuevo pacto. Así que hay que entender. Entonces, hay 3 pasajes pilares que tú debes anotar. 3 capítulos o 3 versículos en la Biblia que tú debes anotar y estudiarlos por tu propia cuenta,
que estos tres pasajes te van a ayudar en casos donde la Biblia no es tan clara y donde la Biblia no te dejó saber a detalle. Por ejemplo, la Biblia no dice, se me ocurrió una chistosa, cuando vayas al baño usa papel, no uses agua, por ejemplo. ¿Qué será bíblico? Como los japoneses, que sale un chorrito y te lava, o papel. ¿Qué será bíblico? Pues alguien va a decir, pues la Biblia dice lavado los cuerpos con agua pura, entonces es pecado usar papel de baño. Si me pongo así de ridículo, pero hay gente así tan ridícula. Sí. O sea, no quiero hablar mal de la gente. ¿Cómo lo digo? Hay gente, bueno, sí, es que se dejan usar, aunque no quieran. ¿Cómo es? Se dejan usar los fariseos y empiezan de una tontería. La otra vez, ¿te acuerdas? Me mencionaste una persona que sacó un video sobre unas cosas ahí que luego hablamos, ¿no? Pero chistoso, ¿no? De que cuando una persona, son temas más complejos de masturbación y cuando una persona, un varón eyacula y no va al vientre de la mujer, que es aborto, dijo. Es un multiaborto. Sí. Son cosas que tú dices, wow, ¿está bromeando o se volvió loco? Bueno, entonces hay cosas que no son bíblicas, o sea que la Biblia literalmente no las dice, pero que estos versículos te van a servir. Es Romanos 14, todo el capítulo, 1 Corintios 8, todo el capítulo, y 1 Corintios 10, 18 al 33. 1 Corintios 10, 18 al 33. Creo que repite las citas porque a lo mejor alguien después le pone play otra vez para escudriñar, volverles a repetir. Romanos capítulo 14, todo el capítulo, 1 Corintios 8, todo el capítulo, y 1 Corintios 10, 18 al 33. Por ejemplo, voy a poner unos ejemplos. Hay casos, estamos hablando si es bíblico celebrar o no Navidad, y estamos hablando específicamente del árbol de Navidad. Sí. Si nos queda tiempo hablaremos del 25 de diciembre y hasta de Santa Claus. Pero si no, en otra ocasión seguiremos con estas dos cosas. Por lo pronto vamos a hablar del árbol. Así ya es. Cristina nos dio el contexto histórico y todo, pero ya estamos ahora en el nuevo pacto. Ahora, hay pasajes que nos van a ayudar a interpretar. Por ejemplo, ¿es bíblico celebrar cumpleaños? La Biblia no dice que celebres tu cumpleaños. Así que dijéramos que si yo me pongo extremista, entonces cuando tú celebras a tu hijo un cumpleaños, estás perpetuando una tradición pagana y demoníaca. ¿Y sabes qué, Cristina? Sí hay gente que prohíbe que se celebren los cumpleaños. Sí hay. O sea, de verdad, yo conozco. Sí, yo también. Tanto en tu pueblo como en otros lugares. Que no puedes celebrar tu cumpleaños porque no dice la Biblia. Y la Biblia dice, nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta. Entonces los religiosos dicen, no se refiere a los días de fiesta cuando tú celebras algo, se refiere a que no te juzguen si tú celebras las fiestas judías. Ajá. Pero no tendría sentido. Aplican a las fiestas judías, lo que te iba a decir. Pero no tendría sentido porque el pasaje de Colosenses 2, que donde habla que nadie nos juzguen en cuanto a días de fiesta, está hablando que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que anuló la ley. Y luego, por tanto, dice, nadie os prive de vuestro premio. Entonces, ¿cuál sería el premio si Él anuló la ley y murió por nosotros y quitó la ley? ¿Y cuál sería el premio? ¿Guarden la ley? Ajá. No, el premio sería la libertad. Así es. Entonces, que nadie me prive a mí si yo quiero celebrar, hacer fiesta. Dios es un Dios de fiesta. Pero si nos ponemos en un sentido estricto, técnicamente hablando, no hay un pasaje que diga que celebres tu cumpleaños. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No los vamos a celebrar? No, entonces tenemos que escudriñar. Otra cosa, la Biblia no dice literalmente ponte de novio antes de casarte. Ándale, muy bueno. O de novia. No dice literalmente. Que no escuchen esto los chamacos, papá. O sea, literalmente no dice. ¿Qué si dice la Biblia? Que hagas un pacto. Sí. ¿Qué si dice la Biblia? Que no deshonres a la mujer teniendo relaciones antes de hacer un pacto. Pero no habla de un cortejo como una instrucción. Si vemos que sucedía, pero como una instrucción, ¿no? Por ejemplo, vemos un cortejo entre Salomón y su esposa, ¿no? La Sulamita. La preferida de él, porque era tremendo. Sí. Pero sí había un cortejeo y todo eso.
pero no vemos que la Biblia diga, deben ponerse de novios. Te pondréis de novios. Se pondréis de novios. Pediréis la mano de la muchacha. Pediréis la mano, pagaréis la dote. Compraréis un vestido blanco y todo lo que se hace, ¿no? Daréis un anillo y van a durar un año de novios, no dice. No dice. Entonces, pero sabemos nosotros que sí es contra la palabra de Dios tener relaciones antes del matrimonio. De hacer un pacto público. Sí. De hacer un pacto público. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No quitamos el tema del noviazgo dentro de la iglesia? Por supuesto que no. No. ¿Ves? Pero inferimos que puede haber un periodo previo. Inferimos quiere decir, en base a lo que está escrito, sacamos una conclusión que es bueno que se conozcan antes de casarse, los novios, ¿ves? Es bueno. No contradice la palabra de Dios, mientras no haya una relación sexual. Bueno, ese es otro ejemplo. Los 15 años también, las quinceañeras. Por ejemplo. Las quinceañeras es una tradición pagana. ¿Y por qué se celebran dentro de la iglesia? Si me pongo así yo bien picapiedra, así religioso, pues no vamos a celebrar los cumpleaños, las quinceañeras. Pero yo no veo que contradiga la palabra. Entonces lo hacemos. ¿Qué más? Cremar a los muertos. Hay toda una polémica en base a eso. Yo personalmente no veo ninguna base. Contraindicación. No veo un versículo donde Pablo prohíba que se creme a los muertos. Sí. Entonces, ¿será pecado cremar a los muertos? ¿O se tienen que enterrar como se enterraron tradicionalmente? Entonces, se pudiera pensar que en el arrebatamiento, si cremaste a tu ser querido, pues no va a resucitar. Entonces, y realmente son preguntas que nos han hecho, o sea, muchas veces. Sí, entonces hay veces que la Biblia no es explícita y no da detalles. Estamos hablando, ojo, a los que se van conectando, estamos hablando en el nuevo pacto, porque hay gente que se ha regresado a la ley y entonces esta gente usa versículos del antiguo pacto. No, si yo uso versículos del antiguo pacto, todos los pastores tenemos que usar calzones blancos, por ejemplo. Los levitas tenían que usar calzoncillos blancos. Y de lino. Y de lino, por supuesto. Entonces, nosotros no vamos, si vamos a guardar la ley, hay que guardarla toda. Esto es fuerte lo que estamos diciendo. Pero yo opino que no me digas qué opinas. Dice Santiago 2:10 que o guardamos toda o nada. Así es. Simplemente así es. Como dicen los colombianos, si la va a guardar, hágale. Por ejemplo, otro tema que, como el árbol de Navidad, los tatuajes. Es un tema muy complejo, ¿no? Sí. La Biblia dice en el nuevo pacto, ojo otra vez, no me están viendo pero estoy levantando los dedos. En el nuevo pacto la Biblia dice que no te puedes poner tatuajes. No dice. En la ley lo da a entender, pero en el nuevo no, porque en el nuevo ya no andamos por carne, ¿ves? Ya andamos por espíritu. Ahora, pudiera escuchar a un muchacho decir, entonces yo me voy a tatuar. No, espérame tantito, hay que aclarar. Si tú estás bajo la jurisdicción, muy legal así el término, pero si tú estás bajo el cuidado de tus padres, usted se le somete primero a sus papás. Así es. Aquí nada de que, porque te acuerdas que había una familia que el papá ya no podía con las hijas y me decía, es que mis hijas me citan las escrituras y que son libres y el papá ya no hallaba qué hacer. Sí. Entonces, no. Mientras los hijos están en casa, pues están bajo la ley. Así es, se somete a su papá. Si su papá le dice, no tatuajes. Aunque la Biblia te puede dar una libertad. Ajá. Pero ya llegará un momento donde tú decidas. Ahora, yo por ejemplo no lo he hecho. ¿Por qué? Por amor a los débiles. No lo he hecho. Pero yo pudiera hacerlo. Yo soy libre. Hay gente que piensa que entre más libre eres, más pecador eres, pero no. Y otro punto aquí es de resaltar. Por ejemplo, también o sea, te puedes tatuar o no en el nuevo pacto. Yo también pienso que lo más importante es, ¿qué es lo que te tatúas? ¿Qué es lo que te tatúas? Pues te pones una calavera, la muerte de ellos, se la traes la estás invocando, o puras cosas así. O si lo haces simplemente por moda, por seguir el rollo. Ya ves que hay una teoría que dice que es una moda que se implementó para luego poner un chip, ¿no? ¿Te acuerdas que una vez platicamos? Sí, que ya no se les haga raro pues cuando les pongan un chip, que les rayen la piel o que les pongan una calcamonía digital. Que eso les haga nada raro. Oímos que es un proyecto de la élite mundial, pero yo no condeno a quien lo hace. O sea, hay gente que tatuados tienen más palabra que los no tatuados. Entonces,
Nomás te estoy poniendo ejemplo de casos donde la Biblia no es tan explícita y necesitamos usar algo que se llama la libertad de conciencia, el amor al usar nuestra libertad. Así es. Y el no juzgar a quien sí usa la libertad, y el que usa la libertad no menospreciar al que no usa la libertad. Ujú. Entonces, todo cae al tema del amor y al conocimiento, ¿verdad? Así es. Aprovechamos porque ya vamos a entrar en versículos más claros, si es que se puede usar el árbol o no, pero para saludarles por acá, dice Saralí, mira, aquí nos saluda. Dice, saludos, hermosa familia, saludos, un abrazo, un beso hasta Estados Unidos, Saralí, a ti y a tus hijos, a California. California, Saralí, un abrazo, bendiciones a ti y a tu familia. Ajá, seguimos leyendo acá. Amén, dice Brenda. Los testigos de Jehová, dice como que prohibían Los cumpleaños. los cumpleaños. Patricia Sánchez, ¿cómo estás, querida amiga? Un abrazo, pastora. Saludos, pastora. Bendiciones hasta Sinaloa. Dice, si lo quieres leer, mira. Dice, pastor, a mí me dijeron que no se queme a los muertos porque dice la Biblia que polvo eres y polvo serás, algo así. Ok, órale. Buen tema, podríamos hacer un podcast más adelante de ese tema en específico, ¿no? Sí, es muy fácil, no somos polvo, somos espíritu. Así En el es. antiguo pacto se le dijo a Adán eso porque él se desconectó de Dios y se le apagó el espíritu. Entonces vino a ser dominado por su carne, por el polvo. Pero en el nuevo pacto somos espíritu. Así es. Entonces, Y, o sea, alguien que murió en Cristo y lo cremaron, las partículas de donde esté ese cuerpo Van a ser va a ser transformadas. absorbido, transformado. claro, sí, por supuesto. Ahora que si yo estoy de acuerdo o no, esa es otra cosa, pero estamos diciendo que dice la Biblia, ¿no? Así es. Otro caso, por ejemplo, aparte de los tatuajes, pudiera ser el caso de las posiciones sexuales dentro del matrimonio. La Biblia no te dice esta posición sí, esta posición no, Ujú. pero te da parámetros. Esa es la clave. Hay unos parámetros que son llaves para usar nuestra libertad. La Biblia no te dice, dentro del matrimonio no hagas esta posición sexual, o sí haces esta posición sexual. Ujú. No, no, Correcto. no. Entonces, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Hablando dentro del matrimonio. ¿Qué se puede hacer de posiciones sexuales y cuáles no? Entonces, yo tengo una enseñanza sobre eso y yo he hablado en seminarios matrimoniales que todo lo que se hace con amor, dentro del matrimonio hablando, número uno, sin violar la conciencia del otro. ¿Ves? Sin violar la conciencia del otro. Y agradando al Espíritu Santo, todo se puede hacer. Esos son los 3 parámetros que nosotros recomendamos. Todo lo que se hace con amor, o sea, no por una satisfacción solamente personal, porque a veces solamente se busca la satisfacción de uno de los dos dentro del matrimonio. Pero es otro tema para matrimonios. Así. Estamos hablando de cosas donde la Biblia no es explícita y no hay ninguna instrucción clara que no deje lugar a la interpretación en el nuevo pacto, como celebrar cumpleaños, el noviazgo, las quinceañeras, cremar a los muertos, tatuajes, posiciones sexuales dentro del matrimonio. Para casos así, se puede usar estos pasajes que mencioné. San Valentín, por ejemplo, ¿no? También el 14 de febrero, que muchas iglesias hacen hasta convivios de matrimonios y todo, y hay otras iglesias cristianas que dicen, no, eso es totalmente pagano porque es un santo, un trasfondo oscuro también, o sea. Y puede ser que sí, Sí. pero entonces aquí entra el conocimiento del nuevo pacto. El conocimiento, la revelación del nuevo pacto. ¿Qué dice? Y después de oír, ya tú puedes tener una conciencia donde tú decidas, o no pongo el árbol o sí pongo el árbol. De ninguna manera el que lo pone no debe Condenar. menospreciar Ujú. al que no lo pone, porque dice, ay, todavía anda bajo la ley. O el que no lo pone no debe condenar al que lo pone. Así es. De decir, porque normalmente el que no lo pone es el que condena Sí. al que lo pone. Al que lo pone. Ajá. Ajá, entonces, por ejemplo, el árbol de Navidad entra en esta categoría donde la palabra no es explícita. Repito, en el nuevo pacto no es explícita. Ujú. Entonces no es clara, pues no te dice, no pondréis árbol de Navidad. Con esperéis y con las luces hay. No dice, ¿verdad? No dice. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir nosotros nuestra conciencia? Así es. Pero nuestra conciencia debe decidir
o es inspirada en base a la palabra que conocemos del nuevo pacto. Cierto. Entonces, si alguien no conoce el nuevo pacto, entonces vive una vida muy raquítica. Vive con un atraso, pues, de 2000 años, nada más. Imagínate. Entonces, voy a entrar en 1 Corintios capítulo 8. Vamos a ir allí. Muy interesante. Si tienes su Biblia, estamos nosotros en la primera parte de esta enseñanza, no tanto diciendo si es bueno o malo ponerlo, sino dándole a usted las bases para que usted tome una decisión. 1 Corintios 8, versículo 1, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que el apóstol Pablo se está dirigiendo a los de Corinto, que eran griegos, y griegos eran paganos y medio. Y lo que le sigue. Sí, paganísimos. Estos adoraban a todos los dioses. Allí floreció el homosexualismo. Estaba Zeus y todos estos. Eros. Entonces allí Pablo plantó una iglesia en medio de ese cochinero. Y le preguntaron seguramente, porque él les va a dar les dedicó un capítulo aquí entero para explicarles qué onda con lo sacrificado a los ídolos. Uh-huh. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, fíjate, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. En general, este pasaje, Pablo en un momento dado se va a concentrar, en 1 Corintios 8, se va a concentrar en comida y bebida. O sea, si es bueno comer esto o no, o beber esto o no. Pero comienza diciendo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, quiere decir que los principios que va a dar aquí Pablo aplican a todo lo sacrificado a los ídolos. Pues aquí entra el nuevo pacto. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, no dice en cuanto a la comida y bebida. Pablo da principios para que tú puedas aplicarlos a todo lo sacrificado a los ídolos. Especialmente, por ejemplo, tú puedes decir la comida china. Por ejemplo, la comida china, que es muy buena acá en la ciudad de Mexicali, se ofrece a los ídolos, se ofrece a demonios. Y por eso uno va a dejar de comer comida china. Alguien puede decir sí. Y entonces, de acuerdo al nuevo pacto, yo debo respetar a la persona y no menospreciarla, porque su conciencia le condena. Pero en mi caso, yo no tengo problema en comer comida china, aunque haya sido ofrecida a Buda o a cualquier demonio. Entonces yo no tengo problema. Pablo tampoco tenía problema. Pero nos va a dar parámetros, que son la clave. Entonces Pablo comienza diciendo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, en general. Y luego se va a concentrar en comida y bebida, pero al inicio dice en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Entonces, repito, aplica a todo aquello que es sacrificado a los ídolos. Y una de las cosas que puede tener ese ingrediente es el árbol de Navidad, donde tenía una connotación demoníaca. O sea, históricamente, como nos explicaste, tenía una donde o se le adoraba a ese árbol o se adoraba en ese árbol. Entonces Pablo va a hablar en general de parámetros para resolver casos donde algo es sacrificado a los ídolos y puedo yo comerlo, beberlo, ponerlo, no ponerlo. Bueno, una vez dicho eso, Pablo nos dio la llave para entrar. Ahora, versículo 4, 1 Corintios 8, versículo 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Así es. ¿Recuerdas que una vez en un congreso había muchos pastores y tuvimos ese pequeño debate? Sí. Y yo mencionaba este versículo. Pablo dijo, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, 1 Corintios 8:4, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Yo decía, si pongo ese árbol, un ídolo nada es. O sea, ¿qué quiere decir un ídolo nada es? Un ídolo no puede contaminarme a mí, no tiene poder sobre mí, porque solamente hay un Dios. Y los demás, aunque se llamen dioses, Pablo dice, pues solamente hay un Dios, es el Padre, y solamente hay un Señor, así es, Jesús. Entonces,
Un ídolo no puede contaminarme a mí, entonces yo puedo comer comida china. La comida china tiene una connotación medio rara. Yo puedo comer par de muertos, por ejemplo. Sí. Mi conciencia no me condena porque yo tengo conocimiento que lo que entra en el hombre no contamina al hombre. Ujú. Pero no solamente aplica para eso, como dijimos, sino aplica a todo aquello que es sacrificado a los ídolos. Pablo dijo, un ídolo nada es. O sea, a mí no me afecta ese ídolo, ¿no? Ahora, otra cosa es que yo con conciencia de causa meta un objeto a mi casa que tiene un hechizo o un embrujo. Ujú. ¿Ves? Otra cosa, es otra cosa. Ya no hay una intención como en la Navidad de que uno va a tener el pretexto del árbol o el pretexto del 25 de diciembre para celebrar al Señor, ¿no? Así es. Ahora dice, 1 Corintios 8:7, dice, pero no en todos hay este conocimiento. O sea, no todos saben que un ídolo nada es. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificados a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Su conciencia siendo débil se contamina. O sea que hay gente débil que no conoce la palabra y para ellos es pecado. Entonces cuando algo es pecado para ellos uno debe respetarlos. Entonces vamos al versículo 9. 1 Corintios 8:9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea, la libertad del maduro no está por encima del amor. Si para mí no es pecado usar el árbol de Navidad o comer carne de puerco, por ejemplo, y para alguien sí es pecado comer carne de puerco, yo no debo comer carne de puerco delante de la persona. ¿Por qué? Sencillamente porque Pablo dijo que no. Porque mi libertad no está por encima del amor. Entonces yo por amor a las personas no comeré carne de puerco. Es lo que dijo Pablo. Ujú. Yo no comeré carne jamás, dijo en una parte. Por amor a mi hermano, porque mi hermano es contristado por causa de la comida. Entonces en el caso del árbol de Navidad, si alguien le ofende, yo no debo fanfarronear. Yo tengo un árbol en mi casa. Yo ahorita estoy diciendo porque estoy enseñando. Sí. Pero si fuera un hermano, no con un mal sentido lo digo, pero si fuera un hermano común y corriente, pues no tengo por qué andarlo diciendo, ¿no? Entonces, un parámetro también es que si yo voy a usar mi libertad, en este caso de poner un árbol, que no venga a ser tropezadero para los débiles. Y el versículo 9, bueno, es el que leí, versículo 11 dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. Por ejemplo, aquí pudiéramos hablar también del vino. Ujú. El vino también es un caso, o la cerveza, o no sé. Si para alguien es pecado tomar cerveza o tomar vino, por ejemplo, yo a veces he tomado vino. Pablo le dijo a Timoteo, toma un poco de vino por causa de... Sus malestares estomacales. Ajá, y Proverbios dice, dad la sidra al desfallecido, y Jesús tomó vino, etcétera. Era un vino que embriagaba, pero no se embriagó, ¿no? Ujú. Ahora, pero si para alguien es pecado, yo no debo hacerlo delante de la persona. Así Porque es. comida y bebida no me contamina a mí, de acuerdo al nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Claro. lo que entra en el hombre no contamina al hombre. Así es. Hay gente que se enfoca mucho en eso, en las reglas, y no controlan su lengua. Y las palabras son las que realmente contaminan. Exacto. Así dijo Cristo. Entonces, versículo 12, de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. O sea, Pablo define que hay algo peor que poner un árbol y adorar a un demonio. ¿Cuál es eso peor? Hacer caer a un débil que no tiene conocimiento y por causa tuya hacerlo tropezar. Esa es las letritas chicas del contrato de la libertad. Porque casi todo el mundo lee, Soy libre. soy libre, pero no leyeron cuando Pablo dijo, por encima de tu libertad está el amor. Entonces, por amor al débil no lo voy a hacer. Entonces, pero si yo considero que tomarme una copa de vino, no estoy diciendo de embriagarse, tomarme una copa de vino, si yo considero que no es pecado para mí, porque la Biblia no dice, en el nuevo pacto no dice, por lo menos en el nuevo pacto no dice que es pecado, entonces yo puedo tomar vino, por lo menos un poco de vino, pero no delante de alguien débil. Ujú. Delante de alguien que sí es
para el pecado, ¿no? Ajá. Entonces, esto es algo peor todavía que poner, adorar a un demonio o lo que sea, que tú hagas caer a tu hermano que es débil en cuanto a su conciencia, y entonces contra Cristo pecáis, dice la palabra. Te estoy dando parámetros para saber si es bíblico o no poner un árbol. Estamos usando, cuando Pablo dijo en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, o sea, puede aplicar el árbol de Navidad, puede aplicar la comida, bebida. la bebida, puede aplicar todo. Entonces Pablo ahí nos dio parámetros que un ídolo nada es, o sea, no te hace ningún daño a ti. Por ejemplo, si nos metiéramos así como escudriñaste lo del árbol de la Navidad, hay muchas cosas que si uno le busca tienen un contexto diabólico. Claro, como te decía, por ejemplo, el San Valentín, ¿no? Sí. Que realmente tiene un trasfondo feo también. Y ahí están, o sea, los cristianos celebrando y haciendo eventos ese día. Pues entonces no deberíamos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas marcas de ropa que tienen símbolos que no tienen un origen muy sano, que digamos. O por ejemplo, que sus creadores son por ejemplo, homosexuales, como Dolce Gabbana, por ejemplo. Ajá, entonces, pero me refiero a que tú puedes tener objetos en tu casa que están dedicados y que tú no sabes. Exacto. Pero lo que pasa es que a eso no le metemos mucha cabeza, no le escudriñamos tanto como al árbol de Navidad o otras cosas, y satanizamos unas cosas y otras no. Eso hace la ley, ¿no? Decir, tu pecado es el peor y el mío es el chiquito, ¿no? Sí. Entonces, en el nuevo pacto ya Pablo nos dijo, un ídolo nada es, o sea, que yo tenga algo allí que esté adorando a Dios, pero que su trasfondo, en el caso del árbol, es pagano, eso ya no me hace ningún daño, dijo Pablo, aplicándolo ahora, porque en aquel caso era comida y bebida. Y porque él habló en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, pero también nos dijo que la libertad de un maduro no está por encima del amor. Entonces ahí es donde entra eso, que hay cosas que yo no las debo hacer por amor a mi hermano. Y otra cosa que nos mencionó en el pasaje es que hay cosas que se definen por la conciencia. La Biblia no es clara, pero la conciencia de alguien le condena, no lo debe hacer. Así es. La conciencia de alguien no le condena, no le reprende, lo puede hacer. Cuando la Biblia no es clara y explícita. ¿Te fijas que toda la aclaración? Sí. Porque alguien puede decir, para mí fornicar, como ha habido casos, para mí fornicar no es malo. Entonces a mí mi conciencia no me condena, entonces puedo hacerlo. No estamos hablando de eso. Cuando la Biblia no es explícita, en el caso de la fornicación, en el nuevo pacto, si es explícita, ni forniquemos, dice la palabra claramente. Entonces, cuando la Biblia no es explícita o no es clara, entonces ahí entra la libertad de la conciencia de cada persona. Correcto. Cuando la Biblia no dice cásate de blanco o de negro, ahí entra tu libertad y tu conciencia, libertad de conciencia. Ahora hay otro pasaje en Romanos capítulo 14, sigue compartiendo esta transmisión. Estamos hablando de si un creyente puede celebrar o no Navidad, y específicamente estamos hablando del árbol de Navidad, si uno lo puede poner o no. Y yo creo que tú puedes, una vez que termine la transmisión, escuchar el inicio de esta transmisión, porque Cristina nos dio una introducción muy buena, un marco histórico del árbol de Navidad que no tiene un origen mucho de luz que digamos, pero estamos viendo qué dice el nuevo pacto también en la contraparte de una verdad. Hay algo que se llama tesis, ¿cómo es? Tesis, antítesis y síntesis. Es que nosotros no somos teólogos, gracias a Dios. Teólogos tradicionales, ¿no? Tesis, pues es la postura de un lado de la verdad. Síntesis es la antítesis. Antítesis es la otra contraparte. Es la otra contraparte de una verdad. Y la síntesis es la conclusión de las dos. Idea. De las dos. O sea, lo mejor de las dos para llegar a una mejor, para encontrar lo más apegado a una verdad, ¿no? Entonces estamos dándote las dos partes y cada uno va a decidir. Ahora, Romanos 14, vamos a Romanos 14, versículo 2. Pablo también aquí va a tocar el tema de la comida y la bebida, pero ya dijimos que cuando Pablo habló de esto también lo aplicó
a todo aquello que es sacrificado a los ídolos. Y se pudiera decir que un árbol puede tener una connotación de ídolos. Ahora, ¿qué dice Romanos 14, versículo 2? Ahí vamos a ver si Cristina nos puede ayudar. Lo leemos, dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. ¿Sigo? Sí, el 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que come no juzgue al que come. Ok, o sea, hablando de estas cosas donde la palabra no es tan explícita, comida, bebida, noviazgo, ¿qué más dijimos? Tatuajes, árbol de Navidad, el vino, el de revelación, la persona que tiene revelación, dice no menosprecie, ¿te fijaste el versículo 3? Sí. O sea, el que come, hablando de la persona que tiene revelación, no menosprecia al que no come, porque no eso suele pasar, amor. Sí. O sea, yo soy tan libre y tengo tanto conocimiento que hago menos a aquel que está bajo la ley, pero ahí estábamos todos en un momento dado. Sí. Y decimos, o habíamos, en algún momento decíamos, estos atarantados no entienden nada, pero así estábamos nosotros, pensábamos que eso era la verdad. Sí. Entonces dice, no menosprecie al que no come. Al que no come, en este caso al que no pone un árbol, no lo menosprecies. Y luego dice, versículo 3, y el que no come, no juzgue al que come. Porque típicamente también pasa así. El que no pone un árbol tiene a condenar a todos los que ponen árbol y decir, yo estoy bien. De manera que se hace un pleito. Cada uno cree que está bien y se nos olvida que hay algo que nos une y es el amor. Así es. Oh, bendito detallito se nos pasaba, ¿no? El amor nos une. O sea, si los religiosos entendieran que nosotros también creemos en Jesús, los que somos libres por la gracia del Señor, no nos atacarían así, porque si el amor los gobernara, nos atacarían así. Y si nosotros, que alguna vez, como me ha pasado en algunos momentos, y tal vez a usted también, somos de la gracia, entendiéramos que el eslabón que nos conecta es el amor, no menospreciáramos a quien está bajo religión. Entonces, vámonos al versículo 5, dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Sí. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo que tú hagas, en este caso árbol de Navidad, estés plenamente convencido en tu propia mente. O sea, como la palabra no te va a decir literalmente, o no vas a leer, no pongas árbol, ya no depende de la palabra, depende de si tú le haces caso a tu conciencia o no. ¿Qué te dice tu conciencia? Claro. Ajá. De hecho, para reforzar ese punto, el versículo 23, aquí mismo, dice, pero el que duda sobre lo que come, o lo va a aplicar a todo, o sobre poner un árbol, es condenado, dice, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahí también te da otro parámetro. Si estás dudando de un objeto en tu casa que tiene una connotación diabólica, y tu testimonio interior te dice, ¿hay algo mal con eso? Sácalo, pues sácalo. Como ha habido ciertos muñecos o ciertas... O sea, si hay algo en tu casa que tú dices, ay, me tengo la duda que deba hacer esto o tener esto en mi casa, entonces ya estás dudando, ya no lo haces con fe, estás pecando. Entonces ahí te da otro parámetro. Tú debes hacerle caso a tu conciencia, sea que pongas el árbol o no, está plenamente convencido de lo que haces. Ese es otro puntico ahí. Ahora, vamos al versículo 14. Romanos 14, versículo 14. Dice, sí. Romanos 14, 14. Sí. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Dice, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Cuando se trata de que la Biblia no es explícita en ciertos casos, recapitulando, mencionando celebrar cumpleaños, las quinceañeras, cremar a los muertos, los tatuajes, ciertas posiciones sexuales dentro del matrimonio, comida, bebida, vino, árbol de Navidad, todas estas cosas, ahí entra cuando la Biblia no es explícita. Pablo dijo, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué quiere decir eso? Pablo te está diciendo, a mí no me contamina nada de eso, algo que fue usado inicialmente para demonios.
a mí no me contamina. O sea, no es inmundo para mí. Aunque lo habían ofrecido a deidades griegas. ¿Ves? Wow. Pero para mí no es inmundo para mí. Sí, pero es que hicieron conjuros, sí, pero yo me lo puedo comer a gusto, Pablo está diciendo. ¿Ves? Para mí no es malo, pero para el que piensa que algo es malo, para él lo es. Entonces, ahí es donde otra vez la libertad de conciencia. Esto no aplica en las áreas donde la Biblia es explícita, repito. Claro. Porque también conocimos una persona, un ministro, que de ahí sacó, porque la falsa gracia siempre se va a enfocar en un desenfreno sexual, siempre, ¿no? Entonces de ahí sacó, para mí no es pecado tener 2 o 3 esposas o parejas. Para mí es puro. Para mí es puro, lo hago con inocencia. ¿Te acuerdas de la secta de los niños de Cristo? Ajá. Pues lo hacemos con inocencia, dicen ellos, tratando de poner un maquillaje al pecado. La superversidad, claro. Entonces, gente saca de contexto este versículo y lo aplican. El pecado es relativo, dicen ellos. ¿Por qué? Porque dicen, nada es inmundo en sí mismo, nomás si tú piensas que es malo, pues es malo para ti. No. Eso solo aplica cuando la Biblia no es explícita en ciertas cosas. No es explícita en tatuajes, no es explícita y clara en noviazgo, en celebración de cumpleaños, en cremar a los muertos, en posiciones sexuales, si se pueden hacer o no dentro del matrimonio. No es explícita en cuanto a comida y bebida. No es explícita en cuanto a árbol. Entonces, en esos casos, solamente en esos casos, en el Nuevo Pacto no es explícita la Biblia. Para el que piensa que es inmundo hacer eso, para esa persona lo es. Y si para mí no es, pues no es. Si para ti es puro, es puro. Ajá, si yo puedo poner un árbol en mi casa y para mí no es inmundo, y yo incluso me puedo poner de árbol y me pongo como un tronco y me cuelgan esferas, ningún problema, nadie me puede condenar a mí por eso. Así porque es. Para mí no lo es. Ahora, si tú me sacas un versículo en el Nuevo Pacto que diga no pongas un árbol, cambia la cosa. Ahí no me lo debo poner. Pero es que la Biblia dice no huí de la idolatría. Pero yo no estoy idolatrando. No, pero parece que lo dice. No, pero no lo dice, no está diciendo eso. Está diciendo que no adores demonios, pero no dice no pongas un árbol. Ya cuando un versículo da lugar a interpretación y que no es claro, entonces ahí entra la libertad de conciencia de cada quien, y solamente Dios sabe el corazón de la persona, si está haciendo caso a su corazón. Así es. O no. ¿Ves? Entonces, a mí me gusta que Pablo dijo, yo sé, ahí te da su opinión. Yo sé, dijo, y confío que nada es inmundo en sí mismo. O sea, yo no tengo problema, dijo Pablo. Pablo era bien libre, ¿no? Pero para alguien, ¿cómo dice literalmente? Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, no para mí. Así es. ¿Ves? Un versículo es Tito 1:15 que te comentaba hace rato. Ahorita vamos a leer esos comentarios, pero queremos dar una buena nutrición de la palabra. Tito, dije Tito, ¿va? Sí. Tito 1, versículo 15. Dice la palabra, versículo 15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta bueno, adelante. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Su conciencia. ¿Te acuerdas cuando Pablo habló de la conciencia cauterizada? Se refería a la religión. ¿Te acuerdas? Donde Pablo dijo en Timoteo, se me cayó esa hojita creo, pero sí, no. Bueno, es 1 Timoteo 4, versículo 2, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. O sea, versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Está hablando de personas que apostatarán de la fe, el 1, escucharán a espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Versículo 2 dice, y la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada prohibirán casarse. Entonces decían, esos que escuchan espíritus engañadores son los que andan en pecado. No está diciendo eso, está hablando de los religiosos que tienen
Cauterizado. iba a decir una palabra muy fuerte, pero tienen su cabecita, todo es pecado. Todo es pecado, todo es malo, todo prohíben, todo está mal. Está cauterizado. Sí. A eso se refería Pablo en Tito 1, 15, donde dijo, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos incrédulos nada les es puro. O sea, todo es pecado para el religioso, pues su mente y su conciencia están corrompidas. Es, por ejemplo, hace rato meditaba, ¿hasta dónde debe usar de larga la mujer la falda? No dice la Biblia, ¿no? No dice. Dice con pudor, ¿verdad? Así Entonces, es. pudor puede ser relativo para un religioso. Pudor puede ser hasta los tobillos, porque su conciencia está corrompida, porque ellos dicen, está provocando al sexo si va con una falda, una cuarta abajo de la rodilla. Entonces, como está tan corrompido y realmente esa persona nada le es puro, porque está pensando en el pecado solamente. Sí. Entonces ellos prohíben e inventan mandamientos. Mira el versículo 14 dice, no atendiendo, un versículo atrás, Tito 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas, está hablando de la ley, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y todas las cosas son puras para los puros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que hay mandamientos de hombres que Dios no puso y que estas personas ponen esos mandamientos porque todo se les hace pecado. Por ejemplo, Dios prohíbe el árbol. No dice la Biblia eso. Ese es un mandamiento de hombre. En el nuevo pacto no lo prohíbe. Dios prohíbe el árbol. Dios quiere que las mujeres usen la falda hasta el tobillo. Dios quiere que, por ejemplo, los novios se casen después de 2 años y que le pidan permiso al pastor para casarse. Dios quiere que... eso no dice la Biblia. No. Pueden ser mandamientos de hombres. Ahora, bien intencionados o no, ese es otro rollo. Porque hay pastores que son bien intencionados. Pero a veces rayan en religiosidad. Esa es la pura verdad. Yo tengo compromiso con él y tengo que decir la verdad. Entonces, dice la palabra, todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. O sea, siempre están pensando que todo es malo. Nada es, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la religión, teníamos que predicar con manga larga o cantar con manga larga porque es pecado usarlo. Nada es puro para ellos. No, todo. Si pones un adornito, eso simboliza al diablo. Si te hacías copete y o sea, así fleco las mujeres, o sea, van a traer fleco, eso no, o sea, no se pueden cortar el pelo, muchas cosas bien ridículas, o sea. A mí me tocó, fíjate, no voy a quemar a ciertas personas, pero me tocó que no me podía cortar el pelo estoy hablando de adolescente, de honguito, porque eso, según ellos, simbolizaba el pene de un hombre. Ajá. Para que te des cuenta, necesidad. No estoy buscando una palabra muy... Para que te des cuenta el nivel en el que estábamos. No te puedes cortar el pelo de hongo porque simboliza el pene de un hombre, es pecado. No te puedes cortar el pelo así. Tampoco dejártelo largo. Tampoco dejártelo largo porque es vanidad y al hombre les es honroso, acuérdate, dejarse crecer el cabello, entre comillas. Y también pelón, pues no, porque eres un cholo. Entonces era como soldado. Y la Biblia no dice que el hombre lo traiga largo o que lo traiga corto. No dice, pero eran mandamientos de hombres, claro. Porque para los religiosos nada les es puro. Están corrompidos en su mente. Ellos están pensando en el pecado todo el tiempo. Y piensan que si ellos ponen más reglas, la gente no va a pecar. Eso. Y Pablo dijo, en el contexto aquí, Tito 1:10, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, los de la ley, a los cuales es preciso taparles la boca porque trastornan casas enteras. Enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. Versículo 13 dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, no se regresen a la cochina religión. Amén. Otros, ten una conciencia pura. Cuando la Biblia no te dice explícitamente algo, no condenes a quien sí está haciendo esa situación que la Biblia no está prohibiendo claramente. O sea, hay que entender lo que la palabra dice en cuanto a la libertad del nuevo pacto. Ahora, yo pienso, en base a ese pasaje, que no es malo poner el árbol de Navidad. Ahora sí voy a decir lo que yo pienso. Claro, no vayan a creer las personas que nos están escuchando. Dimos, como dice el pastor, dimos las
las dos razones o los argumentos, los pusimos sobre la mesa. Nosotros no somos un Grinch, ¿no? Que somos... Ja. Que acabamos con la Navidad y todo esto. O sea, cada quien es libre de su conciencia según sienta del Espíritu hacerlo. De acuerdo a su conciencia y a su conocimiento, pues tomará una decisión, ¿no? Ja, no prohibimos el árbol, ni promovemos el árbol. Uh-huh. Esa es la palabra. Pero a mí nadie me va a condenar también si yo lo uso pongo o no. Uh-huh. Mientras yo no haga caer a mi hermano llevándome un árbol en el carro y metiéndolo en su casa, cosas como tontadas como eso. Claro. Ahora, esta gente que prohíbe el árbol de Navidad, aquí vamos a descubrirlos en la trampa, usan el celular todo el año, 12 meses, y un mes me prohíben el árbol de Navidad. Uh-huh. Ellos idolatran. Y ya piensan que es por eso van a estar muy bien delante de Dios. Ajá, cuando su celular pues, tiene el celular, si nos metemos más a para qué fue creado el internet y todo eso, son esclavos, están idolatrando su celular. Pasan más horas en el celular que orando o que leyendo la palabra. Claro, entonces ¿dónde está el temor al Señor que le tienen? Porque ellos se paran el cuello y dicen, aquí no ponemos árbol. Ajá, pero se la llevan en el celular 12 meses del año. Exacto. Entonces eso es lo ridículo de la religión. Así es. Señalan un error cuando ellos tienen 20 errores. Así dice la palabra, ¿no? Jesús dijo, o sea, ponen cargas pesadas y ustedes ni con un dedo le levantan. Claro, son terribles en eso. Ahora, por último, 1 Corintios capítulo 10, para ir terminando. Si gusta ponernos algún comentario, ahorita lo vamos a leer, no creo que no, simplemente nos quedamos pegados en estos versículos. 1 Corintios 10, en el versículo 31. Adelante, amor, si gustas leerlo. En segundo. 1 Corintios 10. 31 dice: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hasta ahí. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. ¿Te fijas cómo Pablo no estaba hablando solamente de la comida o bebida, sino dice o hacéis otra cosa? Uh-huh. Quiere decir que Pablo, cuando habló de la comida y bebida y dedicó unos 3 capítulos contando para hablar de eso, quiere decir que estaba hablando en general parámetros para cuando se prestan casos como los sacrificados a los ídolos. Ya tocamos el tema de la comida china. Pues, en Estados Unidos, en México, está lleno decía el pastor Arnoldo, está lleno de broditas, ¿verdad? Salen de las reuniones al Chinatown, decía él. Se jalan, pues. O sea, está lleno de broditas de cristianos la comida china. Entonces están pecando porque es sacrificado a los ídolos. Abuda, Y eso lo hacen casi cada domingo. Y el árbol no lo ponen un mes. Fíjate lo ridículo. Entonces, ¿qué onda? ¿Por qué sí condenan una cosa y por qué otra no? Uh-huh. ¿Ves? Entonces, ahí es donde yo siento que ya hay un plan diabólico para decir que el creyente no enfatice tanto a Jesús en Navidad. Ahorita quiero terminar diciendo eso. Pero dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa quiere decir aquello donde la Biblia no es explícita o clara. Si haces algo que la Biblia no te dice, no lo hagas explícitamente, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ahí está mi libertad. Si yo celebro Navidad y aprovecho esa ocasión y pongo el árbol para glorificar a Dios, para hacerlo para la gloria de Dios, entonces no hay ningún problema. Así es. Ningún problema. Versículo 32 dice, si puedes comer, 31, si puedes comer y beber hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Versículo 30, mira este es maravilloso, el 30, 1 Corintios es 30, adelante. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Dice, y si yo con agradecimiento participo, hablando de comida, bebida, u otra cosa, como ya dijimos, todas las cosas que la Biblia no es explícito. Dice, ¿por qué he de ser censurado? Permítame usar el lenguaje mexicano. ¿Por qué fregados? He de ser censurado por aquello que doy gracias a Dios. Así es. ¿Por qué me van a prohibir a mí? ¿Por qué he de ser censurado? Está diciendo. Aquello que yo glorifico a Dios. O sea, yo pongo el árbol y no ando pensando ni en Tamuz, ni en Chamuz, ni en Drabús, ni en, ¿cómo se llamaba aquella? La Medismami, ¿sabes cómo se llamaba?
Yo no ando pensando en Se eso. mira, sí, Yo estoy se mira. pensando, yo no ando pensando en eso. Yo ando pensando que mi rey nació. Ahora que ya sé que no nació en esa ocasión, Claro. pero es un pretexto para alabar a Dios, glorificar a Dios. De hecho, sí nos pasó, ¿no? En Navidad pasada mandamos un saludo a la familia de la fe, a ciertos contactos de WhatsApp, y un contacto nos dijo, eso es algo romanizado, diabólico, ¿no? Sí, igual, feliz Pagano, Navidad, feliz pagano. Navidad. Sí, por supuesto, son gente que no tiene conocimiento Sí. de la gracia o que lo tuvieron y se regresaban a la ley. Y uno debe reaccionar con amor, tampoco menospreciar. Pues sí, Pero a la vez, mi libertad no se va a coaccionar por la conciencia de otro. claro. Cuando no está presente esa persona, puedo poner hasta 7 árboles si me da la gana aquí, ¿verdad? Y dormir abajo de uno si quiero. Pero Como a los niños, ¿no? Que realmente a los niños les gusta eso, pues para ellos es algo muy, muy bonito, muy especial para ellos. sí, claro. Ahora, la clave es, 1 Corintios 10:30 dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? O sea, ¿por qué me van a prohibir hacer algo que yo hago con agradecimiento a Dios? Claro. Y quiero terminar con esta idea. Si Satanás ha creado la Navidad para desviarnos de Dios o para que idolatremos demonios, está haciendo muy mal su trabajo. Porque mucha gente, incluso aunque no adore a Dios esos días, los aprovecha para reflexionar, para perdonarse. Hasta de reconciliarse. Yo creo que Satanás ha de querer acabar con la Navidad. O sea, acabar con eso. Porque aunque ciertamente se puede usar para lo malo, no negamos, ya dijimos que cada uno va a decidir. Pero mucha gente reflexiona, mucha gente perdona en esos días, quitando de un lado la espiritualidad, ¿no? Sí. Simplemente son días donde si Satanás ha creado eso para desviarnos de Dios o para crear ídolos, ha hecho muy mal su trabajo, porque todo el mundo se entera que el Mesías nació, que vino un Mesías a la tierra, independientemente si nació el 25 o no, pero todo el mundo sabe, se celebra que el Mesías nació. Así es. Tienes muchos ateos comiendo Pavo en Navidad y celebrando. y ellos saben por qué, saben que vino el Mesías, ¿ves? Así es. Ahora, si Satanás creó esto, ¿por qué está haciendo Satanás que recordemos al Señor? Satanás no está dividido, ¿ves? ¿Por qué está haciendo Satanás que todos sepan que el Mesías nació? Es estúpida la idea entonces de pensar de que Satanás está reinando en la Navidad. Tal vez él hizo ciertas cosas, pero le salió el tiro por la culata, porque estamos usando cosas que él puso y las aplicamos nosotros a cosas correctas y no hay ningún problema. Y le damos la gloria a Dios, no sé. Sí, no creo que el propósito de Satanás es que recordemos al rey en Navidad, no creo, ¿verdad? No. Y esto funciona como la marihuana, fíjate. El árbol, hay una parte acá en 1 Corintios 10, versículo 25, gracias a la gente que está conectada todavía, dice, de todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pablo le está hablando a personas que son griegos, que son paganos, y en la carnicería se dedicaba todo a los dioses, a las deidades de ellos. Y el versículo 25 dice, todo lo que se vende en la carnicería comed. Versículo 26 dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahí está. O sea, todo lo que sale de la tierra es del Señor. Entonces, un árbol es del Señor. No es que ese árbol es del diablo, no, es mío. Yo lo compré, yo lo pagué. Es del Señor. Ahora, como recomendación yo diría que lo mejor sería usar uno natural, porque del Señor es la tierra y su plenitud fue el parámetro que puso Pablo, ¿no? Pero aún así yo no condeno a nadie. Pero eso sería lo mejor. El Señor es la tierra y su plenitud. Todo lo que Dios creó, por ejemplo la marihuana, se ha usado para lo malo, pero Dios lo creó para lo bueno. Así que un árbol tú lo puedes usar para adorar a los demonios o para adorar a Dios. Así es. Finalmente, iglesia, no obstante todas las pruebas que dimos que puedes hacerlo, cada uno decide, y no nos condenemos, ni los que lo usamos ni los que no lo usamos, sino todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Así es. Y es muy importante que reúnan a sus niños en Navidad, a sus familias, y pues reine primeramente el Señor ahí, la paz, y compartan en familia y la pasen muy bien. Amén. Gracias por conectarse.
leemos sus comentarios finales y así concluimos esta transmisión. Y luego hablamos del 25 de diciembre en otra ocasión. Creo que es el más cortito, ¿no? Sí. Nos extendimos. Pero hablamos del 25 de diciembre y ya te dije, no nació en esa fecha, pero nosotros aprovechamos, ¿no? Pero es que nació el diablo. Así haya nacido el diablo, estamos aprovechando una ocasión pagana quizá para celebrar al rey. Simplemente así de fácil. Leemos. Dice Imelda Medina, Dios le bendice, pastores. Saludos, mi hermana. Bendiciones. Saludos, un abrazo hasta Sinaloa, querida hermana pastora, bendiciones. Patricia Sánchez dice, los tatuajes son símbolos y vienen de los faraones y dan un aspecto feo porque parecen baños públicos o bardas rayadas por los cholos, jaja. No es condenable, pero tampoco es un wow, qué bonito te ves, pero creo que es parte de todo lo que está pasando en el mundo. Trae la gente de cabeza, es mi opinión en cuanto a que debemos ser ejemplo en palabra, caminar, hablar, vestir, conducta, fe, pureza, etc. Sí, es su postura y tiene su parte correcta. Tal vez un chavo te diría, o una muchacha te diría, pues para mí no parece baño, se ve muy guapo el muchacho, ¿no? Entonces aquí es donde entra la conciencia de cada quien, ¿verdad? Así es. Sobre todo que lo más importante es no condenar a quien sí lo hace y no condenar al que no lo hace, ¿no? Uh-huh. Pero sí muy respetable la opinión de Patty y si eres un jovencito, perdón, que está pues bajo tu papá, no puedes tomar la decisión de decir, yo me voy a hacer un tatuaje, ¿no? No, tiene que honrar a sus padres primero. Claro. Si ellos le dan permiso, está bien. Ahora, hay partes donde no les dan labor por estar tatuados. Uh-huh. Entonces deben considerar eso, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿Y qué me tatúo también? O sea. ¿Qué te tatúas y por qué te tatúas? Uh-huh. Y cabe aclarar, yo no promuevo los tatuajes, pero no los prohíbo tampoco. Yo soy libre y doy a la gente la libertad en ese aspecto. Pero sí damos los parámetros para tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. Luego, si no te contratan en una labor, luego no digas que Dios tiene un propósito con eso. No. Pues simplemente tomaste una decisión, vive con ella, ¿no? Uh-huh. Ahora hay gente que quizá en el futuro, en una parte, traer un tatuaje le van a dar labor. Porque los tiempos cambian. Sí, es una moda de hecho. Sí, entonces cuando la Biblia te da una especie de una carretera donde tú puedes estirarla, entonces ahí cada uno va a decidir. Se respeta la opinión de Patty, como otra persona pudiera decir, para mí un tatuaje es un símbolo de algo bueno, pues perfecto, no hay problema, pero cada uno va a decidir. Así que así damos por terminado, ya nos sonó la alarma esta transmisión. Esperamos que les haya sido de edificación y feliz Navidad. Dios les bendice. Gracias, Dios les bendice. Cristina. Buenas noches.